para encontrar el camino y empezar a publicar. Yo creo que eso sí se lo tengo que agradecer indiscutiblemente. Y en otra ocasión igual tuve la oportunidad, yo creo que la tiene que haber de nuevo, de hacer aquí en ese mismo escenario un tributo a Bob Dylan. Y pues me siento yo aquí casi como en casa, porque cuando tenía más o menos unos 20 años empecé a hacer incursiones casi cada sábado, buscando precisamente de manera obsesiva los discos de Bob Dylan, de Tom Petty y de Neil Young, que eran en ese tiempo pues los que me alucinaban, ¿no? Entonces pues aquí me siento muy a gusto, estoy rodeado de dos grandes amigos y otros tantos que están aquí frente a nosotros. Y pues la introducción, si les parece, pasamos con mi querido filósofo Javier Cravioto, que le platiqué sobre el libro. Se tomó el tiempo, se tomó la calma para leer 3 veces todo el contenido, y a mí me dio muchísimo gusto que me respondiera de manera positiva. Me dio, la verdad, fue un enorme gusto que me respondiera de manera positiva. Igualmente, después vamos a escuchar también un poco a mi querido Molemasa Ontiveros, con quien ya pues llevamos colaborando mucho tiempo, ya casi 3 años, desde que nos empezó a juntar mi querida amiga Daniel Cabrera, una youtuber de Guadalajara muy centrada, muy humana. Y pues desde ahí estamos igual colaborando. Cuando le platiqué igual el espíritu de lo que quería hacer, cuando el libro apenas estaba pues en idea nada más, pues él luego me abrió espacio para entrevistarme en un estudio en la 4TV. Y entonces pues todas estas deferencias, todos estos gestos humanos que han tenido ellos conmigo, pues aquí aprovecho para agradecerlos y que les brinden un aplauso, por supuesto. Y ahora pues iniciamos con el querido Javier Cravioto. Hola a todos, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en este lugar, que es un lugar de resistencia, de cultura, de contracultura, el Tianguis Cultural El Chopo. Y me da mucho gusto porque hoy puedo acompañar a Miguel Martín a presentar su libro, ¿Venías o vienes? Saludo también aquí a mi copresentador Molay. Hace algunas semanas hicimos esta presentación en la Feria del Libro en Nezahualcóyotl, y en esa ocasión me refería al libro, porque este es un libro que tiene muchas lecturas, En esa ocasión mi lectura fue, digamos que fue bajo el cariz del lenguaje que usamos y la autoridad que nos dan las academias gramaticales para poder hacerlo, que ese es uno de los planteamientos del que nos habla Miguel en el libro. Ahí mencioné que, por ejemplo, que las reglas gramaticales nos son dadas por alguien, y ese alguien invariablemente parte de una posición de poder. Por eso es que nos ordenan cómo hablar y cómo escribir a través de ese poder, y que ese poder involucra por lo general clasismo y racismo, porque en definitiva esas reglas que nos dicen cuál es la forma correcta y que todo lo demás es incorrecto, protegen, explican, nos hablan del estudiado, el que tuvo preparación escolar, y no del hablante popular, aquel que se expresa sin antes haber pasado por la academia. Entonces lo que nos dice estos rectores del lenguaje es: si tú hablas conforme a las reglas de la academia, estás hablando bien. Si no hablas conforme a esas reglas, estás hablando mal. Así, blanco o negro, ¿no? Así lo plantean ellos. Este libro se forma a través de 19 ensayos. Cada uno de ellos complementa el libro, pero al mismo tiempo cada uno permite una lectura independiente. Toca diversos temas. Por ejemplo, nos habla de la hegemonía de la Real Academia Española, pasamos a dialectos, de ahí a los albures, de ahí a la diferencia del lenguaje a través del tiempo, después a los mitos de la lengua,
a las groserías, al lenguaje de las redes sociales y los medios de comunicación. Así que de tal variedad de temas sobre los que me puedo referir alrededor de venías o bienes, elijo en esta ocasión sumar al libro la idea del uso de las palabras en el momento histórico actual. Porque así como Miguel nos plantea que las reglas gramaticales tienen que ver con un momento histórico, con una geografía del que las habla, me parece que sucede lo mismo con las palabras, con el propio significado que se les da a ellas, embrollado con la intencionalidad del que las dice. Hoy, en el mundo, se habla de democracia, de justicia, de libertad, de dictaduras, y cada quien entendemos una cosa distinta, dependiendo de quien lo diga. Yo creo que la distinción parte no del que escucha, sino del que las emite. Y les voy a decir por qué. Para el señor Trump de Estados Unidos es democracia, es la tierra de la libertad, de la justicia. Ese es el uso del lenguaje que para ellos es, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso significa otra cosa. Para ellos, por supuesto, Cuba es una dictadura. Ellos no lo son. Cuba es una dictadura para ellos, ¿no? Y en cambio, sus socios árabes, las monarquías árabes, no lo son. Esas no las son, porque son sus amigos. Irak tenía armas nucleares y por eso la guerra, aunque no las tuviera, pero en su lenguaje sí las tenía. México, dicen, es un narcoestado. No importa que Estados Unidos sea el consumidor, que sean quienes administran las drogas, quienes laven el dinero en sus bancos. Esto es el mundo al revés, es el idioma al revés, dependiendo de quién lo use, quién lo diga y hacia quién va dirigido. Yo encuentro en este libro, Martín, un afán de libertad, en oposición a aquellos guardianes de la lengua española, esos guardianes del decir, guardianes del pensar y por lo tanto guardianes del hacer, policías de lo que está bien y de lo que está mal. Yo dije en la presentación anterior en Nezahualcóyotl, y lo reitero aquí, hoy en el Chopo, hay un ensayo que me parece de particular interés. Es el que se titula El franco deterioro. Me interesa mucho porque de aquí el autor analiza el habla de las generaciones jóvenes, las que crecieron con la televisión y el videojuego, y plantea la hipótesis que es por la pauperización de la educación que ocasionó el neoliberalismo lo que propició que los niños y los jóvenes conversaran más con las computadoras y con las televisiones que con las personas. Por lo tanto, su lenguaje, adoptan el lenguaje de la televisión, de las redes sociales, de los videojuegos. Y ahí nos suelta una idea, una pregunta, una reflexión. ¿No será que los adultos mayores no entienden el lenguaje de los jóvenes? No por la obsolescencia que se les pretende dar a los adultos mayores, sino que más bien los jóvenes no tuvieron las herramientas de aprendizaje que tuvieron sus mayores debido al empobrecimiento educativo generado por el neoliberalismo. Y hablan, por lo tanto, como las redes y la inteligencia, y hoy la inteligencia artificial les enseñan, es decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Me parece que este es un libro alegre, propositivo, revolucionario,
porque nos aleja de un deber ser que ya fue. Un libro que no juzga, sino que explica. Un libro que rompe con ese mito que idealiza la cultura erudita, que es la de unos cuantos, por sobre la cultura popular, que es la de todos. Escuchen esto. En las lenguas africanas, las palabras no solo transmiten ideas, sino que encierran un profundo significado cultural. En muchos países de África así es con su lenguaje. En Mali, con la lengua bámbara, que se llama, se usa para preguntarle a la gente ¿cómo estás? Se usa ikakene, ikakene. Con eso estoy preguntando ¿cómo estás? Pero ¿qué significa ikakene en la lengua bámbara? Significa literalmente tienes paz, porque entienden el bienestar de la persona a través de la paz. Es una muy bonita idea, me parece, ¿eh? La paz es una palabra entonces que se utiliza para saludar. Y en Senegal, por ejemplo, en la lengua Wolof, el término ñokobok significa literalmente estamos juntos. Y ñokobok se usa para decir de nada. Después de que alguien recibió un gracias, que es un degredeg, después de que alguien recibió un gracias por algo, la respuesta de nada se dice ñokobok. Pero ñokobok significa estamos juntos. Es decir, cuando un senegalés le hace un favor a alguien y éste le da las gracias, el senegalés responde con un no hay problema, estamos juntos. Es decir, hay una concepción de espiritualidad y de cultura en el lenguaje que utiliza estos pueblos en África. Sin embargo, en ambos países, en Senegal y en Mali, el idioma oficial es el francés. Porque como bien nos dice Miguel, el lenguaje también está permeado por la discriminación y por la dominación. Este es un libro que hay que leer porque lo van a disfrutar y en el camino aprenderán algunas cosas. También se van a reír, van a pensar. Todo esto está en este libro del autor que nos acompaña aquí. En la música, y este es un centro cultural alrededor de la música, así creció, así se originó. Las reglas culturales, las reglas de las academias, también nos dicen qué está bien y qué está mal. Y voy a poner 3 o 4 ejemplos muy breves y de música que tal vez ni siquiera la vamos a encontrar aquí. Pero por ejemplo, Pedro Infante tiene una canción que dice Alevántate, es el título de la canción, y en el texto de la canción dice pero alevántate y oye mi triste canción que te canta tu amante, etcétera, etcétera. Pues para la Real Academia Española es Pedro Infante y esta canción son incorrectas, porque la forma correcta es decir levántate, no alevántate. Por lo tanto, pues estamos cantando mal. Miguel Ríos, en esa canción del rock de la cárcel, nos dice, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Pues la Real Academia nos dice, señores, están mal, no pueden cantar así. Se dice corrió, no corrieron. Entonces, el lenguaje popular, la música, las canciones, resulta que para las reales academias están mal. Nos estamos equivocando al hablar así y cantar así, dicen ellos. Y de música más contemporánea, por ejemplo, La Chica Yeye de Concha Velasco. Dice, no te quieres enterar que te quiero de verdad. ¿Está mal? La Real Academia nos dice, está mal. ¿Cómo que no te quieres enterar que te quiero de verdad? Tienes que decir,
no te quieres enterar de que te quiero de verdad, le falta el de a la canción, por lo tanto tache. Esa es la policía del lenguaje a la que nos hemos acostumbrado, la que nos juzga y la que nos dice, si no hablas de tal forma, estás hablando mal. Concluyo con lo que nos dice Miguel. Ningún idioma es superior a otro y nadie es superior al otro por hablar de una u otra forma. El idioma es vivo y cambia con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a Javier por sus palabras y concuerdo con lo que dice también él en cuanto a un contenido que no tiene límites a veces en otras lenguas que no son las europeas. Que las europeas son muy pragmáticas, las lenguas y van a lo que van. Pero por ejemplo pensando en la lengua purépecha, que a mí me tocó estudiarla como materia cuando cursé la carrera de lingüística, y fueron experiencias muy bonitas porque el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues nos pagaba los viáticos para ir a campo, para ir a hablar, a entrevistar a las personas que hablan purépecha. Íbamos en Día de Muertos, entonces fueron experiencias inolvidables. Y por ejemplo, podemos decir que nosotros cuando deseamos buenos días es algo más impersonal, porque pues solo estamos diciendo, sí, que tengas un buen día. La forma de decir buenos días en purépecha es Narerandeski. Narerandeski viene de la pregunta Nachts Erandeski, que significa ¿cómo amaneciste? Ahí ya hay un interés por la contraparte. Ahí ya no es nada más la formulita de decir el buenos días, sino que ya me estoy involucrando con qué le pasa a esa persona a la que estoy viendo. Y ahí, por ejemplo, igual como nos decía Javier de estos ejemplos de las lenguas africanas, también ahí hay uno bien interesante, porque para decir para decir gracias en purépecha es Dios me llama, porque ahí ya integran la palabra Dios, pero muy probablemente pues es una locución que viene ya después de que colonizan los españoles. Sin embargo, se integra a la lengua purépecha. Dios me llama, que significa gracias, es Dios te lo pague, así se traduce, ¿no? Entonces hay unas cuestiones bien interesantes que son cosmogónicas, que son espirituales, que creo que esa obsesión de sacar las cuestiones metafísicas de la lengua a veces las hace demasiado frías y demasiado pragmáticas, casi semejantes al álgebra, casi semejantes a los números. Pero hay otra vertiente que viene en esos tiempos, de la que les voy a hablar un poquito más adelante, pero quiero dar paso a mi querido Mole Maza, que es quien me prologa el libro, por cierto, y quien, como les decía, por su formación como historiador, igual que está él es de la UASM, pero después se está especializando en la ENA, donde estudié yo. Pero no solo eso, al igual que Javier y al igual que todos nosotros, pues es el humanismo lo que está de fondo, y creo que era lo que se necesitaba para entender este libro. Así que damos paso a mi querido Mole Maza Ontiveros. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Agradecerles a Miguel Martín, gracias Javier Cravioto, muchas gracias, y a todas y todos los que están acá, y al Tianguis del Chopo por abrir sus puertas para discutir, dialogar, reflexionar e invitarles a acercarse a este texto que está acá, lo pueden adquirir al ladito en la mesita, que es un texto que nos invita a reflexionar sobre lo que es el lenguaje, y por lo tanto nos obliga. Si nos ponemos a pensar qué cosa es el lenguaje, necesariamente vamos a llegar, spoiler alert, vamos a llegar a pensar qué cosa es el ser humano. Porque el lenguaje es una de las herramientas que muchos animalitos tienen, incluso las plantitas también tienen sus lenguajes, los animalitos desarrollan sus lenguajes, pero este homínido pelón curioso, que luego se convirtió en la especie dominante, utiliza el lenguaje de una forma muy particular. Tan particular
utiliza el lenguaje, que es herramienta, como todas las herramientas que el ser humano desarrolla, es una herramienta que puede ser utilizada para la liberación, para la emancipación, para la construcción, pero también para la destrucción y para la dominación. Y entonces el texto de Miguel Martín nos invita de manera muy atractiva, de manera muy coloquial, de manera muy divertida incluso, porque hay una parte que habla del albur en el lenguaje que está muy bien elaborada, ¿no? Nos hace pensar cuando nosotros mismos nos ponemos a corregir a nuestra abuelita o a nuestros papás o a nuestros hijos, nos ponemos a corregir, dilo bien, habla bien, ¿no? Entonces nos hace repensar en qué papel nos estamos poniendo nosotros cuando nos ponemos a corregir a los demás, pero además nos hace pensar cómo el lenguaje, siendo esta herramienta tan particular, la utilizan otros hacia nosotros o nosotros mismos hacia los demás como una herramienta de dominación. Y decimos, híjole, qué barbaridad, yo que soy tan humilde, tan sencillo y tan pobre, ando por ahí dominando a los demás. Yo que pensaba que era un hombre emancipado y anarquista, liberal total, sin propiedad privada, porque además soy miserable, no tengo nada, pero de todos modos tengo una herramienta de dominación que es poderosísima, que es la lengua, el lenguaje, ¿no? Y entonces me pongo a pensar, a partir de pensar en el lenguaje, a partir de pensar en esa herramienta tan poderosa, digo, no, ¿por qué no la empezamos a formular como un instrumento, como una herramienta para la emancipación? Y entonces repienso en qué cosa es el ser humano, ese animal curioso, ese homínido calvo que se desarrolló a partir del intercambio, de la construcción de la lengua, de la construcción de los lenguajes, de la construcción de los conceptos, porque además ese es el otro problema, ¿no? Cuando hablas, piensas, y cuando piensas, hablas, y ese hablar y ese pensar te llevan a la acción, lo que decía Javier, ¿no? El habla está conectado con lo que se hace, y lo que se hace y lo que se dice está conectado con lo que se piensa. Entonces uno tiene que hacerse responsable de lo que dice, de lo que hace y de lo que piensa y de cómo lo piensa y de cómo lo dice y de cómo lo hace. Y eso es lo que va definiendo este animal calvo, frágil, este animal que no tiene garras, este animal que no tiene colmillos, este animal que ni siquiera corre rápido. O sea, si tú dejas a un ser humano en la selva, se lo tragan en 5 minutos los otros animales. Pero es un animal que a partir del lenguaje desarrolló otra de las herramientas más poderosas, tal vez la más poderosa herramienta que tiene el ser humano, que es la comunidad, lo colectivo, lo social, el ser gregario del ser humano. Y ese es, uno dice, fíjate, este animalito curioso que es gregario, que es colectivo, que es comunitario, está perdiendo su capacidad de ser colectivo y comunitario desde hace unos 200 años, en el desarrollo de una de sus creaciones más monstruosas, que es el capitalismo, y que es el neoliberalismo, y que es el imperialismo, y sus expresiones de dominación colonial. Dices, ah, cabrón, ¿cómo de este animalito curioso que desarrolla el lenguaje me voy al imperialismo y al colonialismo y a la dominación, que además es económica, es política, es cultural, es social, es epistémica? ¿Cómo te vas? ¿Cómo haces ese salto tan gigantesco? Pues sí, porque esta herramienta que es el lenguaje, que desarrollamos, que lo podemos desarrollar para liberar, pero también para dominar, está también sometido y subordinado a las lógicas de la colonia, del colonialismo más introyectado y del colonialismo más acendrado en nuestra subjetividad y en nuestra forma de ser personas. Entonces uno dice, fíjate qué poderoso instrumento y qué reflexión nos está invitando a hacer Miguel Martín, porque la invitación concreta es a descolonizar el lenguaje. Y para descolonizar el lenguaje, pues hay que desarrollar una lucha por la liberación del lenguaje, porque el colonialismo, tanto en lo individual como en lo colectivo, en lo intersubjetivo, en lo interpersonal, en lo político, en lo económico, no se quita solo. El colonialismo se quita con liberación, ¿no? Y entonces es una liberación que necesariamente es colectiva. Individualmente no se puede hacer, porque individualmente pues es el solipsismo,
¿no? Pienso para adentro, miro para adentro, hablo conmigo y a ver cuánto tiempo aguanto, porque necesito comer, necesito calzar, necesito trabajar, necesito socializar, necesito relaciones amorosas, necesito a la comunidad. Entonces, bueno, construyo con comunidad una relación de lenguaje que no nada más es de lenguaje, sino que es una relación interpersonal, ¿no? Mi subjetividad se proyecta en la subjetividad de los otros y nos crea una nueva relación que es una relación intersubjetiva. Y el vehículo de esa intersubjetividad, el vehículo de esa comunicación, el vehículo de ese bien hacer, bien tratar, bien construir una relación humana, pues es el lenguaje. Las palabras que voy a usar para establecer esa nueva relación, esos nuevos vínculos y para que sean de liberación. ¿Qué tengo que hacer para que sean de liberación, ¿no? Porque además ahorita que decías, Javier, sobre cuando la Real Academia de la Lengua nos regaña, nos dice, estás cantando mal o estás diciendo mal eso, pero en la música y en la poesía está la trampilla de las licencias poéticas, ¿no? Entonces uno puede decir en la música y en la poesía, en la pintura, en las artes, pues es la licencia poética. Yo lo puedo decir como yo quiera porque es arte. Pero en la vida cotidiana, ahí sí nos ponen el cerco, ¿no? Dígalo bien. ¿Cómo que fuiste? ¿Cómo que viniste? Dígalo bien, no hable como indio, cabrón, ¿no? Ah, entonces ya, ¿cómo que como indio? Pues ¿qué tiene de malo hablar como indio? Pues si soy indio, ¿y tú no? No, tú porque estás muy pinche güerito crees que no eres indio, cabrón. El 80% de los que nacemos aquí tenemos genes de indio. No, sí, nos conquistaron, nos pusieron una madriza, pero pues, híjole, el gen que más está entre nosotros pues es el gen de los pueblos originarios. Y nuestra lengua también, ¿no? Todos los que hablamos, siempre los que hablamos en la vida cotidiana hablamos en español, con palabras en árabe y con palabras en diferentes lenguas indígenas. Y no, muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso, ¿no? Pero luego además estamos... No. Ah, ¿verdad? Un ojo azul. Tendría que ser daltónico. No. Está bien, carnal, está bien. Un ojo azul, ¿verdad que no? Y luego, bueno, si yo quiero usar ese instrumento, todo que se ha usado para colonizar, y además si nos vamos al pasado, agregamos otra dimensión a esto, pues estamos hablando español, ¿no? Dirían los gachupines, pues si hablas castellano, ¿a poco así te sientes muy indio, ¿no? Si te apellidas López, ¿de dónde crees que vino ese apellido, no? Ah, pues sí, cabrón, pero ¿qué te crees? Que pasaron 500 años, nos hicimos una enorme cultura de culturas con un montón de formas diferentes de hablar, con un montón de formas de expresarnos, con una lengua riquísima que se ha bañado de todos los saberes de nuestros pueblos originarios y también de los que nos llegaron a colonizar. Y tenemos un instrumento que es el instrumento de la inteligencia, el instrumento del pensar y el instrumento del bien hablar. Y con bien hablar me refiero al hablar para la liberación. Y podemos utilizarlo para descolonizarnos. Pero, cierro con esta última reflexión, la magia de esa descolonización no está en hablar bien y hablar bonito, que también sirve de mucho, sino en reconocer en el otro la dignidad infinita que debo reconocer en mí, como seres humanos. Y eso va más allá del lenguaje, eso va muy en lo profundo de nuestra inteligencia y nuestro corazón, pero sale y se expresa y habita en mi capacidad de comunicarme con el otro y en el otro su capacidad de entender lo que estoy diciendo y de comunicarme a mí también lo que pienso. Entonces, si reflexionamos sobre el lenguaje y reflexionamos sobre el ser humano, discutimos con la idea de ser humano que impone el capitalismo, el neoliberalismo, el imperialismo y el colonialismo. El ser humano como un pinche animal inconsciente consumidor de mierda que solo vino al planeta a destruirlo con su consumo desbordado. Discutimos con esa idea del ser humano y decimos, no, el ser humano es un ser con capacidad subjetiva, intersubjetiva, con dignidad infinita y con capacidad de construir relaciones de cooperación, de solidaridad, de fraternidad y de amor con los demás. Y si no lo hace, deja de ser humano. Lo que caracteriza al ser humano es su capacidad de comunicarse y de solidarizarse con el otro. Si no, deja de ser humano y se convierte pues en alguna otra especie, no quisiera decir animal por respeto a los animales, pero sí no tan humano.
Por eso es tan oportuna la reflexión de Miguel Martín. No es una reflexión inocente ni académica, es una reflexión política que nos invita a liberarnos del colonialismo que traemos introyectado y a dejar de pretender dominar a los otros para crear relaciones fraternas, amorosas y revolucionarias y peligrosas para el pinche régimen burgués. Muchas gracias.